Les doy la bienvenida a todos. Puede que se falten algunos por conectar, pero poco a poco ellos van incorporándose. Primero que nada, me presento. Yo soy Jorge Acevedo, encargado del área de astronomía de Fundacite Táchira. Y en esta oportunidad yo les voy a dar a ustedes una explicación de los principios básicos de la astronomía. Pero no van a ser unos principios básicos basados única y exclusivamente en teoría, sino que van a estar respaldados con una serie de experimentos y van a tocar un tema que es importante que todo el mundo comprenda para poder entender la naturaleza de nuestro universo y cómo ésta puede influir en otras partes de la ciencia en general. El tema que vamos a tratar en este momento son las fuerzas fundamentales del universo, que son 4 en total. La gente comúnmente cree o asimila la idea de que la astronomía es evaluar visualmente todo lo que hay en el universo, los planetas, las estrellas, los agujeros negros, las galaxias, entre otras cosas, por medio de telescopios. Y esto es solo una pequeña parte de todo lo que puede abarcar realmente la astronomía. Todo eso que nosotros observamos en las noches, desde nuestro planeta Tierra, sobre el cual estamos parados, hasta lo más lejano y recóndito que se ha encontrado en el universo, tiene principios. Y esos principios se fundamentan en un orden y en una lógica para que todo pueda funcionar. El universo no aparece de la nada con el Big Bang y funciona de manera aleatoria, sino que tiene leyes ya definidas y además comportamientos que van asociados tanto a la materia que contiene como a la energía que inunda la totalidad del universo. Sabemos, por lo que nos han enseñado en el bachillerato y en las universidades, algunas cosas fundamentales del orden del universo. Por ejemplo, están las leyes de la física, la más conocida de todas, quizás la ley de la conservación de la energía o la ley o simplemente ley de conservación, que establece que la carga energética de un sistema cerrado como es el universo es constante, no se puede destruir, no se puede crear de la nada, se transforma ya sea en materia o se transforma constantemente en diferentes modos de expresar la energía, energía térmica, energía eléctrica, energía de trabajo, energía mecánica, etc. Otra ley fundamental del universo, su contraparte análoga, la ley de la conservación de la materia, que toda materia existente no es posible crearla ni destruirla, sino transformarla. Ambas, materia y energía, tienen su coexistencia gracias a la relatividad de Einstein. Energía igual a materia por el cuadrado de la velocidad de la luz. Es decir, la materia y la energía son equivalentes. La una se puede transformar en la otra. Existen otras leyes que la gente conoce un poco menos, pero que también son importantes para mantener la lógica en nuestro universo, como por ejemplo la causalidad. La ley de causalidad establece que todo efecto va precedido por una causa. Nosotros no podemos esperar que un bombillo se prenda solo y ilumine sin antes activar un interruptor. O que un plato se rompa si primero no lo empujamos o le hacemos algún tipo de esfuerzo mecánico para que se deteriore. Si estas leyes no existieran, el universo carecería de todo sentido. Las cosas sucederían espontáneamente. A nivel de partículas, de átomos como tal, aparecen las leyes fundamentales o las fuerzas fundamentales que le permiten a esa materia actuar tal como la conocemos. La gente dice, no, es que esos temas son muy complejos, es que para eso necesito ser astrofísico o necesito tener un aval de una universidad muy prestigiosa, pero en realidad son conceptos que se pueden explicar sencillamente a nivel escolar y a nivel de bachillerato. Como les mencionaba, son 4 fuerzas. Estas van ligadas a los átomos. Rápidamente, nosotros tenemos una idea un poco equívoca de la materia. A nosotros se nos enseña normalmente que nosotros estamos formados por partículas, esas partículas están formadas por átomos y a su vez esos átomos son lo más pequeño que existe.
La palabra átomo originalmente significaba eso, indivisible, que era lo menor que nosotros podíamos obtener dividiendo algo. Sin embargo, estos conceptos han quedado un poco obsoletos porque con el simple hecho de ver la imagen de un átomo, podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, él está formado por estructuras más pequeñas, ¿sí? Electrones, protones y neutrones. Ya con eso el átomo no es la unidad más pequeña, sino que vendrían siendo sus componentes fundamentales. Y aún así, los electrones, los protones y los neutrones no constituyen la unidad más pequeña de la materia. Los electrones y las partículas que forman el átomo están constituidas a su vez de unos componentes llamados quarks. Los quarks son cargas energéticas muy pequeñas que interactúan entre sí para formar la materia. Existen 16 tipos de quarks. Se pueden combinar esos 16 tipos de quarks en muchas formas diferentes y todas van a dar como resultado una partícula diferente. Un electrón, un protón, un neutrón, un neutrino, un fotón, materia bariónica o no bariónica. Hay demasiadas combinaciones, pero nosotros vamos a limitarnos de momento a las que nosotros conocemos. Electrones, protones, neutrones y fotones, que es la partícula de la luz. Entonces, todo átomo y toda partícula tiene las 4 fuerzas fundamentales integradas en sí. Primera fuerza fundamental de la naturaleza, la fuerza de la gravedad. Nosotros desde toda la vida nos enseñan que la gravedad es una atracción, una fuerza que nos mantiene pegados a nuestro planeta Tierra. Newton la definía de una forma un poco más compleja y era la correlación entre masas de forma tal que una masa más grande atraía una masa más pequeña. A medida que fueron transcurriendo los siglos, se fueron dando otras definiciones de lo que era la gravedad. Han habido ejemplos que se han propagado mucho por internet donde nos señalan que la gravedad es una deformación del espacio y el tiempo. Este es el concepto más correcto, ya que la gravedad en sí no es algo mágico que nos mantenga pegados a la Tierra, sino que es una propiedad característica de la materia. La materia deforma el espacio y deforma el tiempo. Nuestro universo, ¿sí?, está formado por esa malla invisible aparentemente, pero existente, de espacio-tiempo. Tenemos un sitio hacia donde movernos, ¿sí? Nuestro espacio es de 3 dimensiones. Tenemos hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, de un lado o de otro. Tenemos 3 ejes, eje X, eje Y eje Z. ¿Qué sucede? Esa es la parte del espacio dentro de nuestro universo. El tiempo, o la cuarta dimensión, como se conoce en algunos casos, son todos los intervalos o momentos de cambio. El universo nunca está quieto, sino que se va transformando continuamente y por lo tanto, en cada instante hay un cambio y ese cambio es medible por lo que nosotros llamamos segundos, minutos, horas, días o años. ¿Qué ocurre cuando hay un objeto con materia o con bastante masa? Este deforma la realidad, hace que el tiempo transcurra de otro modo, más lento, generalmente retiene o frena el tiempo, mientras que un objeto que se mueve por el universo, como por ejemplo una partícula de luz, al interactuar con un campo gravitatorio muy fuerte, se desvía, cambia su trayectoria. Para que lo entiendan un poco mejor, vamos a usar una tapa de plástico sencilla, de estas que se usan en la repostería. ¿Qué sucede? Vemos que la tapa tiene una pequeña perforación, por decirlo de algún modo, no está perfectamente perforada, sino que está parcialmente hundida en el centro. Y tenemos un simple láser. Vamos a colocar aquí, para que ustedes me entiendan mejor, un fondo. Cuando nosotros dejamos que la luz viaje tranquilamente, vemos como en el caso del láser que se forma un punto.
La luz viaja siempre en trayectoria en línea recta hasta que otra partícula interactúe con ella y la desvíe. Se choca y cambia su trayecto. Solamente en presencia de un campo gravitacional, la luz puede cambiar su comportamiento y ya vamos a observar. Si pasamos el láser a través de la tapa plástica, aquí lo podemos ver, observamos que se ve un punto de luz normal. No va a haber ningún cambio. ¿Qué ocurre ahora? Si a nuestra tapa y a nuestro haz de luz lo hacemos coincidir de forma tal que pase a través de la perforación, observemos cómo en el fondo empieza a comportarse diferente la ráfaga del láser. Ya no se ve como un punto, sino que empieza a titilar, a destellar. ¿Qué es lo que sucede ahí? En el caso de la tapa de plástico, pues la perforación interrumpe parte de los fotones de luz. En el universo, los objetos con gran cantidad de materia, como los agujeros negros o las estrellas, utilizan su fuerza de gravedad para combar la luz. Es como cuando uno va en un automóvil y trata de agarrar una curva. Nosotros nos vamos en el sentido de la curva, mientras que el vehículo continúa su trayectoria. Algo similar le sucede a la luz. Ella hace un movimiento o un desvío natural. Vamos a ver ahora, para que me lo entiendan un poco mejor, observen con un haz de luz normal. Observen que el láser, la luz, perdón, se comporta normal en la parte plana del plástico. Cuando nos acercamos a la zona donde está la perforación, observen que se ve como una media luna sombreada, como si se intentara formar un anillo de luz. Ese desvío de luz sucede normalmente alrededor de objetos masivos en el cielo. La luz pasa y la parte que no choca con la materia de una estrella o de un agujero negro simplemente se comba a su alrededor y continúa su trayectoria hacia la Tierra. Sí, no se ve muy bien, pero vamos a tratar de colocarlo aquí frente a la cámara para que lo entiendan. Observen, tenemos la perforación y el haz de luz. Cuando lo acercamos, no sé si notan que se ve como el reflejo o el destello alrededor. ¿Sí ven que se forma como si fuera un anillo de luz ahí? El centro es opaco y los bordes son brillantes. Eso ocurre en la naturaleza. Eso se denomina anillo de Einstein y es simplemente la mejor forma de determinar que la luz interactúa en presencia de la gravedad y que la gravedad es realmente una deformación. En el universo, ¿de dónde sale esa luz? Supongamos, por ejemplo, que tenemos una estrella y la estrella está muy lejos de la Tierra, a varios miles de años luz de distancia, y hay un agujero negro entre la estrella y la Tierra. Contrario al sentido común, el agujero negro no va a absorber la luz por completo, sino que en una parte se va a desviar. Va a hacer este movimiento. Origen, rodea el agujero negro y continúa su trayectoria hacia la Tierra. Cuando llega a la Tierra, esa luz se ve distorsionada, pero con correcciones ópticas es posible determinar el objeto que estaba detrás del agujero negro, a pesar de que toda su masa y toda su materia están justamente enfrente de nosotros. Ese es quizás el ejemplo más exacto y certero posible para poder explicar el fenómeno de la gravedad. La gravedad, por supuesto, es importante para nosotros porque no solamente nos permite mantenernos unidos a la Tierra, la gravedad es como propiedad de la masa, permite que cualquier objeto complejo pueda existir por medio de la cohesión entre sus propias partículas. Por ejemplo, la Tierra no está pegada solamente porque sí, la gravedad unió primeramente las moléculas de polvo, luego las partículas de arena, luego empezó a unificar rocas, luego grandes asteroides y finalmente creó la circunferencia total del planeta.
Como les mencionaba hace un momento, la gravedad también permite que la Tierra se mantenga en constante giro alrededor del Sol. No porque sea una fuerza que nos atraiga, sino que el Sol curva el espacio y la Tierra, con su velocidad, mantiene un movimiento orbital. Es decir, ella cae constantemente hacia el Sol, pero la velocidad con la que se mueve alrededor del Sol es tan rápida que nunca choca con el Sol, sino que mantiene un movimiento perfectamente circular. La fuerza de gravedad, también debo mencionarles, es de las 4 fuerzas fundamentales la más débil. La gente piensa, no, que la Tierra porque es muy grande o los agujeros negros porque son muy poderosos, determinan que la gravedad es lo más fuerte que hay en el universo, y eso no es así. La gravedad es la fuerza más débil de las 4 fuerzas fundamentales. ¿Por qué lo digo? Observemos, por ejemplo, acá. Voy a poner un imán y otro imán. La gravedad es tan débil que basta un pequeño imán para vencerla. La gravedad es tan débil que nosotros, con el solo hecho de saltar, vencemos de manera temporal la gravedad de nuestro planeta. Y estamos hablando de nosotros, los seres humanos, que pesamos entre 60 a 80 kilogramos contra la masa de todo el planeta, que son decenas de cientos de miles de millones de toneladas de roca. Se cree o se presume que la gravedad es tan débil porque, como esta no solamente interactúa con nuestras 3 dimensiones, sino que además interactúa con el factor tiempo, con la 4ª dimensión, ese factor tiempo diluye en cierto modo la gravedad. Pero esas ya son hipótesis, todavía no hay nada que confirme de manera fehaciente por qué la gravedad es la más débil de las 4 fuerzas del universo. Ahora vamos con el segundo de las 4 fuerzas fundamentales, el electromagnetismo. El electromagnetismo, para explicarlo sin recurrir a expresiones matemáticas complejas, es sencillamente la interacción de cargas eléctricas por medio de movimientos o por medio del magnetismo. A ver si me voy a explicar bien, sobre todo para los que no manejan el concepto desde el punto de vista matemático. Recordemos nuevamente que tenemos nuestro átomo. Sí, yo sé que aquí se ve al revés, pero lo importante es que me presten atención. Nuestro átomo tiene sus protones y sus neutrones en el centro, en el núcleo, mientras que los electrones orbitan libremente a su alrededor. ¿Qué es lo que sucede? La cantidad de electrones es la que determina la carga del átomo. Si tenemos mayor cantidad de electrones libres que protones, la carga va a ser negativa, y viceversa si tenemos... Momento, que se me fue la electricidad por acá. Pero esto no es interrupción para mí. Sí, estamos divertidos con la luz. Ok. ¿Qué ocurre entonces? Cuando tenemos una carga en estado neutro, es decir, en reposo, cuando tenemos un átomo cualquiera en reposo, mira, ya llegó. Esta gente sí es efectiva. Cuando tenemos una carga atómica en reposo, esta se está comportando como un estado eléctrico. ¿A qué me refiero? La electricidad, lo que nosotros denominamos como corrientes eléctricas, son electrones que no están interactuando con ningún tipo de movimiento en general. Ellos están en estado de reposo y simplemente transmiten un exceso de energía entre ellos. Ahora, ¿qué pasa si esos electrones empiezan a moverse? Si ellos empiezan a moverse, empieza a aparecer lo que es una carga magnética. Ellos se van a ver atraídos hacia otros componentes externos, digámoslo, por ejemplo, otro átomo, generando lo que sería una corriente magnética, de forma tal que las partes positivas interactúan con las negativas y las partes negativas hacen puente con las positivas. Eso lo vemos en los imanes. Experimento más clásico, simple y sencillo del mundo: limadura de hierro y un imán.
colocamos y observamos. Observamos, vamos a poner aquí con cuidadito, las líneas de magnetismo del imán. Observen cómo se mueve a medida que interactuamos con ellas. Vamos a ponerlo así, aquí sí se puede ver mejor. ¿Por qué las partículas tienen esa trayectoria lineal? ¿O por qué dibujan una nube de líneas? Los imanes tienen una carga, perdón, ya que esto se mueve. Y encima este polvillo es un poco pegadizo, entonces no quiero quedar un desastre aquí. Ajá, como les venía diciendo, los imanes tienen ya de por sí, por naturaleza, una carga magnética inducida. Ellos son capaces de atraer materiales ferromagnéticos, es decir, aquellos que tengan un estado electrónico más estable. En la naturaleza, el elemento con cargas eléctricas más estable es el hierro, por eso el hierro es el principal componente en imanes, el principal componente en materiales conductores eléctricos, y para la generación de cargas electrostáticas se utiliza mucho derivados del hierro. ¿Qué es lo que ocurre? Los imanes emiten campos invisibles, que son esas líneas que nosotros vemos que el polvillo de hierro va dibujando. Esas líneas invisibles son simplemente el resultado, vamos a poner este otro imán aquí, por ejemplo, de un polo positivo emitiendo una carga que interactúa con un polo negativo. Todo lo que esté atrapado dentro de ese campo invisible va a empezar, dependiendo de su número de electrones, a pegarse o hacia un polo o hacia el otro. Si bien esto es quizás para ustedes una de las cosas más sencillas y hasta, digámoslo en cierto modo, bobas de explicar, porque cualquiera sabe cómo funciona un imán, el principio detrás de esto para el universo es importante. ¿Por qué? Porque recordemos, es una fuerza fundamental. Es algo inherente de la materia. El resultado es que hasta nosotros, los seres vivos, tenemos cargas electromagnéticas, solo que son muy débiles comparadas a los de los metales. ¿Qué es lo que sucede? No solamente se limita a pequeños imanes. La Tierra, las estrellas, las galaxias generan campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos tienen a su vez la capacidad de repeler cargas de alto nivel energético, partículas radioactivas o ionizantes. Gracias al campo magnético de la Tierra, estas partículas no nos son perjudiciales. La gente piensa que el campo magnético es el que evita que nos dé, cáncer, o evitan que nos achicharremos o que nos friamos con el sol. En realidad, no, eso lo hace la capa de ozono. El campo electromagnético desvía partículas de alta energía capaces de dañar componentes electrónicos, satélites, líneas telefónicas, líneas de Wi-Fi y centrales eléctricas. Las partículas energéticamente cargadas van a intentar buscar otras partículas con carga energética opuestas, ya sean positivas o negativas. Como nuestro planeta Tierra gira y tiene un núcleo de hierro líquido, él se comporta como un electroimán gigante. Y los polos norte y los polos sures magnéticos empiezan a desviar todas las ráfagas de energía que salen del Sol, que son muchas miles de millones de partículas por segundo. Gracias a ese campo magnético, nuestra tecnología está a salvo de cualquier tipo de actividad solar inusualmente alta. Tendría que ser muy fuerte una tormenta solar para que se vea perjudicado un satélite. ¿Y cómo sabemos nosotros que nuestro planeta Tierra tiene campo magnético y que interactúa con partículas? Porque esas partículas, al chocar con nuestro campo magnético, emiten fotones visibles, emiten luz. Y esa luz la vemos en los polos norte y en los polos sur como auroras boreales. Por lo tanto, sabemos que las luces del norte y del sur son resultado de un fenómeno físico entre las partículas de nuestra estrella madre, el Sol, y el dínamo interno que tiene nuestro planeta protegiéndonos. El electromagnetismo, por supuesto, también se utiliza mucho aquí en la Tierra por nosotros los seres humanos para muchas aplicaciones tecnológicas interesantes.
Aquí algunos ya habrán escuchado el término de tierras raras, esos minerales que tanto Estados Unidos como China están compitiendo para obtener. No se trata del hecho de que ellos los quieran acaparar porque quieren molestarse entre sí. El resultado de esos metales raros o esas tierras raras es su capacidad de potenciar los efectos de un campo electromagnético. Por ejemplo, neodimio es un metal, una tierra rara, que se utiliza para la construcción de superimanes, como cuáles, los de los trenes. Ustedes han visto, por ejemplo, en Japón, en China, en los países asiáticos más que todo, unos tipos de trenes que funcionan con levitación magnética. Ellos tienen dos imanes que se repelen y que permiten que el tren flote a través de una línea ferroviaria. No son imanes comunes y corrientes. Los imanes comunes y corrientes no tienen tanto poder para mantener el peso de un tren. Los imanes de tierras raras, al inducirles una carga eléctrica muy elevada, permiten generar una repulsión exageradamente alta, capaz de levitar todas las toneladas que constituyen el tren. Y permiten además generar un impulso. Recordemos que los imanes en estado estacionario, cuando están quietos y repeliéndose, no se mantienen estables. A esto me refiero. Si nosotros intentamos acercar dos imanes que se repelen, uno de ellos se va a intentar pegar al polo contrario. No se van a mantener flotando indefinidamente. Cuando se usan electroimanes, estos generan un movimiento brusco hacia adelante o hacia atrás, de forma tal que los trenes de levitación pueden alcanzar velocidades bastante elevadas, hasta 600, 800 kilómetros por hora, a comparación de un tren normal que llega a lo mucho a 200. Para los que nunca han visto un tren de estos, hay otro ejemplo, los microondas. Los microondas tienen partículas de tierras raras como el cobalto, los cuales al inducírsele una carga eléctrica bastante elevada, generan energía en forma de calor. No crean que todo es simplemente atraer y repeler como los imanes. También la energía se puede manifestar en forma de calor y por eso los microondas son capaces de generar ionización que calienta nuestros alimentos en una unidad de tiempo muy corta, en un par de minutos. Ahora, iríamos hacia la tercera de las fuerzas fundamentales. Estas dos fuerzas fundamentales que nos faltan se expresan a escalas minúsculas, pero son igual de importantes para que nuestra existencia se dé por hecho. Primera, fuerza nuclear fuerte. Observen, tenemos dos imanes, ¿sí? Imán 1, imán 2. Cuando acercamos dos imanes con sus cargas completamente contrarias, ellos se pegan, no hay ningún problema. Si los invertimos, se repelen. Polos opuestos se repelen. Ahora observen acá. Tenemos una placa de metal, conseguí esta porque era la única que había, y tenemos nuestros dos imancitos repeliéndose. No se están pegando, están en sus polos contrarios. Vamos a agarrar uno. Voy a tenerlo todo en cámara para que vean que no estoy haciendo trampa. Y lo vamos a pegar a la plaquita. Vamos a alinearlo. Perfecto. Y agarramos el otro y lo acercamos por el lado contrario. Se pegan, a pesar de que están con el polo norte-norte o polo positivo-positivo y polo negativo y negativo. La placa facilita la inducción de los imanes, haciendo que la placa se comporte a sí misma como una suerte de imán, atrayendo a los dos imanes originales. Al despegarlos vemos nuevamente que ellos se van a repeler, no se van a pegar. En los átomos sucede algo bastante parecido. Cuando nosotros vemos un átomo o un núcleo atómico, observamos algo interesante. Los protones y los neutrones están en el núcleo, los electrones los orbitan. Sí, aquí me dicen que sí puedo construir un agitador magnético, de hecho sí.
Esas dos pastillas blancas son agitadores magnéticos. ¿Qué ocurre? En los átomos, si aplicáramos un poquito el sentido común, diríamos, si el núcleo está lleno de puros protones que son positivos y neutrones que son neutros, debería de disolverse, salir disparado todo por repulsión. ¿Por qué no sucede eso? Los átomos, o mejor dicho, los quarks a nivel subatómico, tienen una carga o una energía que les mantiene su cohesión. Los neutrones catalizan esa carga para hacerla lo más poderosa posible. Eso es lo que se denomina energía nuclear fuerte. Es un adhesivo. Perdón. Un segundo. Ya. Ajá, tenemos el átomo. Los neutrones catalizan esa carga y mantiene todo adherido. ¿Qué es lo que ocurre? Los neutrones hacen la labor de la plaquita, ¿sí? Hacen la labor de catalizar las cargas repulsivas, neutralizándolas. Al estar neutralizadas, la fuerza nuclear fuerte permite que toda la unidad del núcleo se mantenga adherida. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si esta fuerza no fuera posible, o si esta fuerza no existiera, no existiría absolutamente nada dentro del universo. La fuerza nuclear fuerte no es solamente nombre por alardearlo, es precisamente la más fuerte de las 4 fuerzas fundamentales del universo. Es tantísima la energía que se debe aplicar a un núcleo atómico para destruirlo, que nosotros los seres humanos ya sabemos perfectamente qué es lo que sucede cuando un átomo se quiebra. Se libera una gran cantidad de energía que está atrapada en fuerza nuclear fuerte y esa energía se propaga a los átomos que están a su alrededor. Si hay un exceso de cargas nucleares a su alrededor o una masa crítica, se genera lo que normalmente llamamos una reacción nuclear en cadena. Si esa reacción es descontrolada, surge una explosión nuclear. Así de poderosa es la energía que hay dentro de un átomo. Si esa energía está catalizada y está controlada, se generan procesos de fisión nuclear, que son los que se utilizan en los reactores para generar electricidad. Si estas cargas no pudieran estar unidas, si los protones no pudieran estar unidos por medio de la energía nuclear fuerte, no existiría unión atómica. Si no existieran átomos, por supuesto, todo estaría disipado en forma de energía. La materia no podría consolidarse para formar estructuras. Y un universo donde solo hay energía es un universo prácticamente muerto porque no tendría estructuras sobre las cuales esa energía trabajar. El resultado es que tendríamos un universo completamente vacío, saturado de energía, donde no sería posible absolutamente ningún proceso físico. No habría materia, no habrían átomos, no habrían partículas, no habrían moléculas, no habrían planetas y no habría la vida. La última de las 4 es la fuerza nuclear débil. Para ese caso vamos a seguir usando nuestros queridos imanes y vamos a utilizar algunos tornillitos. Colocamos los tornillos y agarramos un imán. Va a pasar, por supuesto, lo obvio. Todos los tornillitos se van a adherir al imán. ¿Qué ocurre? En los imanes, entre más cerca esté el componente al imán, más fuerte va a ser su atracción. Entre más lejos, más débil va a ser la atracción del imán. Si otro imán pasa cerca, automáticamente es capaz de vencer la resistencia y de quitarle componentes al imán original. ¿Qué intento explicarles a ustedes? Existen átomos que tienen una carga de protones y neutrones muy alta. Los átomos, recordemos los que han repasado sus tablas periódicas, empiezan con el elemento más sencillo, el hidrógeno, que es solamente un protón,
y un electrón girando. Luego está el helio, litio, berilio, boro, carbono, oxígeno, nitrógeno, etcétera, de forma tal que llegan a aumentarse la cantidad de protones. Los protones son estables por medio de la unión fuerte hasta cierto punto. Cuando pasamos el elemento plomo, la cantidad de protones y de neutrones que se van añadiendo se vuelve inestable. La energía nuclear fuerte es solamente fuerte a escalas muy pequeñas, menores a un núcleo atómico. Si ese núcleo es extremadamente grande, se vuelve inestable y va a ocurrir lo siguiente. Va a llegar un punto en el cual una perturbación externa va a ser capaz de fragmentarlo. Cuando ese núcleo se fragmenta, suceden dos cosas. Se libera un fotón, una partícula de luz, y una partícula subatómica de radiación, una partícula beta. Gracias a la energía nuclear débil existe la radiación tal como la conocemos. La gente, por supuesto, ve la radiación como un miedo porque es la que produce enfermedades destructivas como el cáncer. Pero si nosotros evaluamos el papel de la radiación, gracias a esta también es posible muchos de los principios que nos mantienen con vida hoy en estos precisos instantes. A pesar de que la radiación, por supuesto, nos es perjudicial, esta también ha sido el motor evolutivo de la vida. La vida se ha ido adaptando gracias a cambios que produce la radiación en el ADN de los seres vivos. Aparece una mutación, si esta mutación es beneficiosa, el ser vivo la hereda. Si no es beneficiosa, el ser vivo muere y esta deja de existir, permitiendo que la selección natural haga su trabajo. En los átomos, la presencia de la energía nuclear débil nos da algunas ventajas a los seres humanos. No piensen que con esto solo lo utilizamos para matarnos a punta de explosiones nucleares o de generar electricidad. Gracias a la energía nuclear débil y la emisión de radiación beta, nosotros podemos determinar la edad de las cosas, establecer cronologías del universo. Ustedes han visto muchas veces cuando hay evaluaciones antropológicas que intentan determinar la antigüedad de un objeto hecho por el hombre, que se le mide la radiodatación por carbono. El carbono tiene algunos isótopos que son inestables, como el carbono 14. Este carbono 14 va desprendiendo partículas beta con el paso de los años. Cuando un ser vivo muere, empieza esa emisión de partículas beta. El carbono se empieza a desintegrar. A medida que se va desintegrando, van a haber menor cantidad de partículas beta. ¿Y qué es lo que hacen los antropólogos? Cuentan sencillamente la cantidad, comparándola con un ser completamente vivo. Si un ser vivo tiene 100 átomos de carbono y evalúan un objeto que tiene, supongámoslo por poner un ejemplo, 50 átomos de carbono, los antropólogos pueden determinar que ese objeto tiene aproximadamente 50 años de haber fallecido. En realidad no es tan preciso así como lo estoy diciendo, sino que tiene una escala logarítmica que permite determinar la antigüedad. Pero es para que ustedes me lo entiendan un poco más. No solamente el carbono. Como les mencioné, entre más pesado es un átomo, más emisión de radioactividad tiene. Si vemos el final de la tabla periódica, vemos los elementos que normalmente consideramos nucleares o radioactivos. Lantano, uranio, plutonio, americio, laurencio, neptunio, instenio, etc. Todos esos elementos son sintéticos, a excepción del uranio que se encuentra en la naturaleza. Todos los demás son desarrollados en centrales nucleares. Son átomos extremadamente pesados, 200 electrones, 200 protones y neutrones en adelante. A medida que se vuelven más pesados, ellos se desintegran y liberan su radiación más rápido. Por lo tanto, el elemento dura menos tiempo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? En astronomía hay dos formas de obtener electricidad. Cuando nosotros construimos una nave espacial, podemos obtener electricidad por paneles solares o por radioisótopos.
Las misiones que se envían a otros planetas, por ejemplo, los robots que se envían a Marte, a Júpiter, a Saturno y a los planetas más alejados, contienen una pila con plutonio. Supongamos medio kilogramo de plutonio. Ese kilogramo de plutonio va desprendiendo partículas beta y a medida que pasa el tiempo, esas partículas beta van perdiendo su capacidad de emisión. En el primer año liberan 1000, en el segundo año liberan 900, en el tercer año liberan 800 y así va perdiendo poco a poco su nivel. De ese modo, las pilas nucleares o los materiales radioactivos con el tiempo se van transformando. El plutonio va perdiendo nivel transformándose en otros componentes como el circonio y el uranio, en su caso más particular, va perdiendo partículas beta hasta convertirse en plomo. Cuando los elementos radioactivos se convierten en plomo, dejan de emitir radioactividad. En la Tierra, esto también es útil para medir la antigüedad de las rocas. Aquellos que les encanta la geología, aquellos que ven un mineral y preguntan cómo saben que esta roca tiene miles de millones de años o que este dinosaurio existió hace 100 millones de años, simplemente se mide la cantidad de partículas radioactivas que están pegadas al fósil o a la roca. Aunque ustedes no lo crean, en todo hay partículas radioactivas. No es que nos va a dar cáncer, ¿no? Para que nos dé cáncer tiene que haber una cantidad excesivamente alta de partículas radioactivas, como sucede, por ejemplo, en los reactores nucleares. Pero en la arena, en las rocas, incluso en nosotros mismos, en nuestros organismos, existe tal cual átomo de uranio o tal cual átomo de plutonio navegando por ahí sin rumbo alguno. Un solo átomo no hace ningún daño, por supuesto. Pero cuando una roca empieza su formación, atrapa varias partículas de uranio y estas con el tiempo empiezan a desintegrarse. Miles de millones de años después, los científicos evalúan la roca y cuentan la cantidad de átomos de uranio que se han convertido en plomo. El plomo aparece con el tiempo, él no aparece de isofacto de la nada, él es el resultado de la degradación de uranio. Si hay mayor cantidad de partículas de uranio, de átomos de uranio, que átomos de plomo, la roca es joven. Si hay igual cantidad, 50-50, la roca es igual de antigua que nuestro planeta Tierra. El uranio tarda 4.500 millones de años en convertirse en plomo. Si hay mayor cantidad de plomo que uranio, significa que esa roca es anterior a la formación de nuestro planeta Tierra. Esto se observa más que todo en asteroides. De ese modo, las fuerzas fundamentales de la naturaleza cumplen un propósito, permiten que el universo mantenga un orden y nos es útil a nosotros, los seres humanos, para el desarrollo de nuestra tecnología y para abarcar otras ciencias. Aparte de eso, estas fuerzas son correlativas, coexisten entre ellas. Por ejemplo, si no hubiera energía nuclear fuerte, no existirían los átomos. Si no hubieran átomos, no habría gravedad, porque no habría masa haciendo que las cosas se unan. Si no hubiera fuerza de gravedad, los planetas no girarían alrededor de sus estrellas y todo estaría desordenado en el universo. Si no hubiera electromagnetismo, no tendríamos protección del Sol. Y si no hubiera protección contra el Sol, cualquier radiación producto de la emisión nuclear débil nos afectaría a la larga. Por lo tanto, las cuatro son importantes e indispensables, no solo para el orden del universo, sino para la existencia de la vida en la Tierra y de nosotros los seres humanos. Con esto concluyo, agradecido con ustedes por prestarme atención. Disculpen si me extendí un poco en los tecnicismos, pero son 4 experimentos muy sencillos para que ustedes les puedan explicar a cualquier persona. Solo necesitan un par de imanes, una laminita de plástico para explicar la gravedad con una perforación en la mitad, una fuente de luz y un poco de metal. Ahora sí estoy a la disposición de sus preguntas, de todo lo que ustedes me quieran preguntar. Agradecidos por su tiempo importante. Agradecido, excelente, gracias. Excelente.
No estoy muy seguro de si esta clase se está grabando, pero de todos modos hagan sus preguntas, porque es, igual yo grabé un video explicando cada experimento, pero no va a ser, por supuesto, igual a lo que acabamos de explicar en esta clase, es más sencillo. No se escucha nada, qué raro, porque todos me están escuchando. Debe ser entonces un problema local. Recuerden, yo debo realizar... Ay, se me fue. Ya vamos a leer. Nos envían el material. Sí, yo puedo grabar los experimentos y explicarlos de manera más resumida y mandárselos, no hay ningún problema. Deben realizar los 4 experimentos o elegir solo uno. Pudieran elegir uno solo, pero creo que para que sea más complementaria la idea, desarrollar los 4 experimentos, porque son 4 fuerzas fundamentales. Sería como un poco triste explicar una y dejar la otra ignorando. Espero se grabe y se comparta, porque llegué tarde al chat por el tema de electricidad. No importa, yo he grabado los experimentos. Lo único, pues, que no vamos a durar media hora explicándolos. En el caso de la grabación duraré como unos 10 minutos explicando cada uno. Es algo cortico. Excelente explicación, chévere, gracias, muchas gracias. ¿Tienen alguna guía para las prácticas? Estamos trabajando en una guía, la podemos mandar junto con una grabación de los experimentos para que ustedes los puedan reexplicar. Se enviarán videos, me conecté pasadas las 2:20. No se preocupe que a las 2:20 casi que comenzamos. Mil gracias por su tiempo, excelente. No, gracias a ustedes. La práctica de imanes con prototipos en aula se puede vincular con otras áreas de formación. Bueno, con el tema de los imanes se puede trabajar también lo que es la parte de robótica y mecánica, porque muchos robots y muchos motores funcionan exclusivamente a base de magnetismo. Por lo tanto, esto más bien abre la puerta a cubrir otras áreas de la robótica, de la mecánica, de la formación de motores, incluso de la lectura de información, porque por ahí me dijeron que los CDs traen imanes superconductores. Los lectores de DVD también los tienen, por lo tanto, en el área de la computación es importante tener eso en cuenta al momento de hacer mantenimiento electrónico. Excelente, gracias por la información, agradecidos, 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 muy agradecidos, no, con ustedes, sinceramente. Está bien, envía lo que tengas, no se preocupe, nosotros organizamos y mandamos información adicional. Por ahí no hay ningún problema. En el electromagnetismo se podría aplicar o dar con cualquier fenómeno físico. Sí, pero para explicarle a un joven de un bachillerato el electromagnetismo, se puede trabajar con la idea de los imanes. Otro experimento también común, el de las cargas estáticas, que se frota un globo y se atrae papel. Eso permite explicar cómo una carga en reposo transmite corriente, mientras que una carga en movimiento hace magnetismo. ¿Cuál fue el experimento número 2? No lo capté al momento de la explicación. El experimento 2, el experimento del magnetismo. Que tenemos polvo de imán, tenemos un imán y este genera los campos magnéticos. ¿Sí ven? Los campos magnéticos. Esos campos magnéticos son el resultado de cargas eléctricas dentro de las partículas de hierro que empiezan a moverse al ser activadas por el imán, de forma tal que éstas empiezan a seguir las líneas de los polos positivo y negativo de los imanes. Gracias amigo, excelente, nos envías material. Sí, por supuesto, se pueden enviar lo de los 4 experimentos, sería estupendo. Se pueden enviar un pequeño PDF explicando teóricamente cada cosa y una grabación de 5 minutos explicando cada experimento. Me pareció interesante la clase, quedan guardadas, me las pueden enviar, porfa. Sí se puede. Las clases están disponibles en YouTube. Ahorita revisamos eso si están en YouTube. Si no, lo cargamos a YouTube, no hay problema. Aquí tenemos compañeros que están pendientes de eso. El electromagnetismo se podría aplicar, eso ya lo explicamos, cualquier fenómeno físico. Fenómeno físico, las auroras boreales, que son resultado del campo magnético de la Tierra. Excelente explicación. Cualquier otro material que no sea la tapa de plástico se puede utilizar. Mientras sea transparente, no importa.
Puede ser hasta un vidrio que tenga una pequeña burbuja en su interior. Al pasar la luz por esa burbuja se va a generar el mismo efecto de anillo. Pero lo importante es que el material sea transparente para que la luz pueda moverse a través de él. Buena explicación, grupo. ¿Lo envía al grupo o al correo? Al grupo. O bueno, si de repente sucede alguna situación con el grupo, se envía al correo. Pero lo ideal sería enviarlo al grupo para que todos los tengan. Si me puedes dar ideas para construir el agitador. El agitador es un electroimán con un imán más pequeño encima. Cuando está apagado, pues sencillamente no hay movimiento, pero una vez que se activa el electroimán y este electroimán gira, va a permitir que el agitador haga exactamente lo mismo. Igual tendríamos que hacer un modelo más complejo porque diseñar un electroimán tampoco es cosa tan sencilla. Mis disculpas, pero el fluido eléctrico nos juega en contra. Sí, aquí estuvimos toda la mañana sin electricidad, por eso comenzamos un poquito tarde. ¿Cómo entra el grupo de WhatsApp? Excelente, gracias. Preferiría más láminas de apoyo sobre la teoría. Se pueden desarrollar, no hay problema. Se puede hacer un PDF donde se explique la parte teórica de forma tal que ustedes la puedan interpretar de manera más fácil. Aquí lo importante era que me prestaran atención a cada experimento y que asociaran la idea. Los experimentos, porque la electricidad llegó hasta ahora. Los experimentos ya también están grabados. Nosotros podemos simplemente enviarlos para que ustedes observen. Se enviaría el video de cada experimento junto con una hoja PDF explicando el experimento. Buena explicación. Sí, por favor. Excelente taller, bendecido. Gracias a ustedes. ¿Será posible crear una guía? Sí. Una guía con experimentos de las diferentes áreas. Creo que sí, pero aún faltan algunas grabaciones. Sería esperar a que terminen las grabaciones en las otras áreas científicas para poder hacer una guía conjunta. ¿Qué debemos presentar o es compartir con los estudiantes lo que tú nos estás dando? Esto sería material para que ustedes utilicen, ya sea para aprendizaje propio, para explicarlo con sus alumnos, para compartirlo, para desarrollar algún experimento, cualquier tipo de idea. Aquí lo que estamos es dando fundamentos para que ustedes puedan utilizarlos como más les sea conveniente. Sirve para contenido de primer cuarto año de bachillerato, sirve para bachillerato, sirve para física, sirve para química, sirve incluso para explicar brevemente áreas de la biología como la evolución. No solamente es astronomía, la gente piensa que astronomía es una disciplina independiente, pero es en realidad una especialización de muchas áreas comunes como física, química, biología, mecánica, electricidad, entre otras áreas. Excelente. De cualquier otro material que esto ya que se suben los mensajes. La polaridad de los imanes podemos llevarlo a la práctica a través de algún experimento o práctica de laboratorio. Eso ya quedaría a decisión de ustedes. Trabajar con los imanes, pueden hasta construir su propio imán eléctrico o electroimán con alambre de cobre, crear una bobina que genere atracción o repulsión. Eso es un proyecto bastante útil para entender los principios de la electricidad, las mediciones de Faraday, etcétera, en bachillerato. ¿Cómo se debe hacer la práctica y para cuándo, por favor? La práctica, ¿cuándo se debe hacer? Esto sí no estoy muy seguro, tengo que preguntar. Excelente, disculpen, Immanuel, trabajé la semana con electroestática. Bueno, la electroestática es un principio o una forma de manifestar el electromagnetismo. Son cargas en reposos que al activarse por fricción entre ellas mismas generan atracción o repulsión. Tu correo para enviar la información. Ok. La imantación es el experimento.
Bueno, el experimento de imantación también es práctico para explicar cómo funciona el magnetismo. ¿Es posible crear una... Sí, sí, sí. Le agradezco mucho los experimentos, agradecidos con ustedes. Envían al grupo, está bien, licenciado al grupo, todo chévere. ¿Qué materiales se necesitan para elaborar un electroimán? Los electroimanes son generalmente un material ferromagnético de núcleo, un material no conductor que lo envuelva, como cobre, por ejemplo, y una carga eléctrica. Por ejemplo, un tornillo de hierro, un alambre de cobre que lo rodee. Una parte sería el polo positivo, otra parte el polo negativo y se conecta a una corriente eléctrica. El imán, la bobina va a empezar a generar atracción a medida que se consuma la electricidad. Yo ejecuto experimentos en el área de química y el agitador es indispensable, por eso te pregunto por el agitador. Sí, se tendría que diseñar un prototipo, porque sinceramente, no recuerdo bien cómo es la estructura interna del agitador. Estoy casi seguro de que por la parte interna el electroimán no es lineal, sino que es circular, ya que mantiene el imán atrapado dentro de una trayectoria, dentro de un perímetro circular, perdón. Pero por eso le digo, tendríamos que revisar un modelo y poder hacer el prototipo, porque no estoy muy seguro es de la forma de los componentes, que es parte importante. Eso se ve en los motores, me refiero al cambio de energía. Ay. Buscar los polos de un imán usando una brújula, eso atrapa a los chamos, también pudiera ser. Se puede explicar cómo la Tierra funciona como un imán gigante. Puede ser una batería para un electroimán, sí, puede ser una batería, una pila AA. Eso sí, no les recomiendo ponerlo directo en la corriente porque pasa de ser electroimán a arma. Entonces, porque ya me ha pasado. Buenas clases, gracias. Ok, no veo más mensajes. Voy a aclararlo a todos de una. Sí, voy a grabar los experimentos en clips cortos y les voy a juntar a cada uno el PDF explicando cada experimento. PDF 1, gravedad, y el experimento de la tapa de plástico. Experimento 2, electromagnetismo con el polvo imán, etcétera, junto con su respectivo video. Experimento 3, en los imanes en la energía nuclear fuerte y en la energía nuclear débil, cada uno con su respectivo video. De forma tal que todos tengan su video y su explicación para que lo puedan utilizar más adelante. ¿Cómo hago para entrar al grupo de WhatsApp? Eso ya va, déjenme preguntarlo. No, nosotros le damos el correo, el link. Usted, me están diciendo por acá que los que no tengan el grupo de WhatsApp se les envía el link sin ningún problema para que se puedan conectar. Y si por alguna razón no se puede enviar por WhatsApp, tenemos registrados los correos electrónicos de cada uno para poder enviarlos por Gmail. Sí, el material se va a enviar al grupo, claro que sí. Excelente, sí. Sí, nosotros podemos enviarlo por ambas líneas, por WhatsApp y por correo electrónico, de forma tal que si no se puede por uno, tienen el otro de respaldo. No se preocupen por esa parte. Tienen programados cursos de robótica, debería de haber un videoclip de estos que acabamos de realizar, pero dedicado exclusivamente a la robótica. Así que eso debe estar para la próxima semana, esa grabación de robótica, y faltaría de matemáticas, si no me equivoco. Chévere, todo en orden, de robótica, sí. Es decir, las actividades me encaminan, no hay un protocolo. ¿Qué podría sustituir una tierra rara o un electroimán? Bueno, los electroimanes no tanto, las tierras raras sí es difícil conseguirlas, muy difíciles. Pero en todo caso, sería hacer una explicación teórica
o jugar con diferentes tipos de electroimanes y hacer una simulación. Un electroimán que es alimentado por una pila AA es más débil que uno alimentado por una batería de celular, por ejemplo. De forma tal que pudiéramos decir que así como hay diferentes potencias de imanes, hay imanes superconductores que tienen capacidades que superan por mucho a la de cualquier imán tradicional. ¿Cómo hago para la clase de ayer? La clase de ayer, creo que si no me equivoco, fue química. Esa tiene que haber quedado grabada y por lo tanto se debería de poder enviar. Eso lo voy a discutir con la profesora de química para que ella esté pendiente y les envíe el material también por el grupo. Así es, falta matemática y robótica, es correcto. Gracias por la analogía, chévere. Todos los correos que me están mandando nosotros ya los tenemos, no se preocupen, que nosotros enviamos por el grupo de WhatsApp y pues si algo, por alguna razón no tienen WhatsApp o no están en el grupo, lo enviamos por correo, enviamos ambas cosas por ambos medios. Bien. Bueno, fue una actividad productiva, duramos 35 minutos y más lo que hemos tardado respondiendo preguntas ya y nos hicieron las 3 de la tarde. La de química ya fue enviada por los dos medios. Ah, excelente. Faltaría ciencias de la Tierra. Creo que si no me equivoco es química, astronomía, ciencias de la Tierra, matemática y física, robótica e informática. Por supuesto, esto es apenas estamos comenzando y faltaría grabar muchas clases que vendrían siendo durante el transcurso de la semana que viene. Muy productiva la clase, agradecidos con ustedes. Ok, amigos, ya son las 3. Yo sé que muchos están cansados. Aquí todavía no hemos terminado. Mañana tendremos encuentro. No, mañana es sábado. Ya quedaría para el día lunes. Yo sé que muchos ya están esperando, digan que se calle rápido, quiero ir a ver el partido de fútbol. Lo sé porque aquí hay varios que me están mirando feo del trabajo para irnos. Entonces, cualquier duda se puede preguntar en el grupo. Nosotros atendemos con todo el gusto y estamos pendientes de hacer el envío de la información. Sin más que añadir, les deseo feliz fin de semana a todos y cada uno de ustedes. Muy agradecidos. Que disfruten de su viernes, que disfruten de su fin de semana y que disfruten los que les gusta el fútbol del fútbol y los que no del descanso.